Carta a los Colosenses. Abra su Biblia, por favor, allá en Colosenses. Carta del apóstol San Pablo a los Colosenses en el capítulo número 1. Si hay niños, entonces pueden salir a su clase ahora, y los maestros también, que por favor salgan a su clase. Colosenses capítulo 1, versículos 9 a 14. Dice la palabra del Señor así, Colosenses 1, 9 al 14, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis, como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Usted puede notar que estamos saliendo de esta serie de sermones de Segunda de Timoteo, muy particularmente este domingo, porque este domingo estamos celebrando la gracia y la misericordia de Dios al permitirle a la iglesia cumplir estos 49 años de existencia. Por ahí hay quienes dicen ya son 50, 49, en realidad es uno más, pero no es un año en donde nosotros tengamos que celebrar porque somos capaces de sostenernos por 49 años. En realidad lo que celebramos es la gracia del Señor, que por su misericordia, que por su gracia, que por su amor y su paciencia ha permitido que lleguemos a este punto de la existencia de la iglesia. Algunos, muy pocos de los que están aquí están desde estos 49 años hasta la fecha, y incluso más que esto, y pueden testificar la gracia maravillosa de un Dios paciente, longánime, que nos ha traído a lo largo de este tiempo hasta este día. El día de hoy, entonces, no celebramos la fortaleza de una iglesia, celebramos la gracia de un Dios poderoso, la misericordia, la providencia, la preservación de un Dios todopoderoso que ha permitido, y por su voluntad, que este candelero continúe en su lugar. Y estamos orando para que la iglesia siga caminando, siga creciendo, y el Señor siga teniendo misericordia de nosotros y nos siga dando la bendición de seguir siendo el Dios maravilloso y providente en nuestras vidas. He decidido entonces predicar sobre este pasaje de Colosenses. Muy importante, no tiene como un asunto muy particular, pero sí me parece que aquí hay una oración importante que tenemos que atender como un anhelo de la iglesia que nosotros deseamos que sea. Este anhelo que tenemos como iglesia. Por supuesto, de manera aleatoria, pudiésemos escoger una otra cosa, pudiésemos nosotros de repente pensar en que queremos ser una iglesia grande, quizá una iglesia de 1000 miembros, quizá pudiésemos nosotros orar al Señor y pedirle al Señor, Señor, permite que seamos una iglesia de influencia en nuestra comunidad, que seamos una iglesia muy numerosa o una iglesia con un gran edificio o con alguna cosa de esta, o con grandes ministerios o con un gran coro o con un gran grupo de mujeres. Pudiésemos pedir un montón de cosas respecto de la iglesia. En el anhelo de nuestro corazón está justamente el derrotero que tenemos que seguir, que anhelamos, y a partir de nuestro anhelo caminar hacia ese anhelo y trabajar por ese anhelo. Si queremos ser una iglesia, una mega iglesia de una gran cantidad de miembros, bueno, el derrotero será un poco diferente. Si queremos ser una iglesia popular, el derrotero será diferente. Si queremos ser una iglesia que seamos reconocidos por nuestros ministerios, sería diferente el derrotero. Pero ¿cuál es el anhelo que nosotros tenemos? ¿Qué iglesia queremos ser? ¿Qué iglesia es la que anhela nuestro corazón? El apóstol Pablo no conoce a la iglesia de Colosas. No la conoce, no la visitó. ¿No suena un poco raro porque le escribe a una iglesia que no visitó?
Es diferente. Sí la conoce porque Epafras ha estado, digamos, de alguna manera informando al apóstol Pablo, informando a Timoteo seguramente también acerca de esta iglesia, de todas las situaciones, las circunstancias de esta iglesia. Así que el apóstol conoce a la iglesia por aquello que Epafras le ha dicho, justo en el contexto que nosotros tenemos de esto que nosotros acabamos de leer. Entendemos que este personaje ha sido importante. Dice el versículo 7, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. El pastor pues de esta comunidad seguramente le informaba al apóstol de la vida de esta iglesia. Pero esta iglesia es una iglesia muy particular, está en una comunidad como toda la comunidad de aquella época y de aquella región, que no está en una comunidad fácil, no es una comunidad en donde se preste como muy fácil la predicación del evangelio y vivir una vida cristiana, no es así, es una comunidad hostil al evangelio como la mayoría de la región, una comunidad que no es fácil evangelizar. Quizá nosotros pudiésemos pensar hoy día, ¿verdad? Cuando vamos a algún lugar, alguna iglesia, alguna ciudad, podemos decir, aquí la iglesia, ¿no? La ciudad es muy mocha. Cuando decimos esto, decimos es muy católica, ¿no? No quiero ser despectivo, pero eso decimos. Y entonces ponemos una gran cantidad de trabas para decir, tiene esta característica, es muy liberal, es muy mocha, es muy así, muy asado. Etiquetamos a la ciudad y no hay duda. Ciudad a donde vayamos es una ciudad que tiene complejidades, que tiene conflictos, que tiene circunstancias particulares. Estamos viviendo nosotros en una comunidad parecida en la Ciudad de México y en el Estado de México. Tenemos una comunidad muy libertina, ¿no? Y estamos en esta comunidad. Parece ser que la comunidad en Colosas no es fácil, no es una ciudad sencilla, es una ciudad difícil. Y tener una iglesia en esta ciudad, bueno, no es una tarea fácil. Por lo tanto, entonces nos sorprende más la oración que hace el apóstol Pablo, esta petición que tiene, porque la petición del apóstol Pablo que va a hacer aquí nos llama la atención porque de ninguna manera está pidiendo ninguna cosa que tenga que ver con prosperidad económica, con crecimiento o con cosas de esta naturaleza, ni siquiera con batallar en contra, ¿no? En contra de una comunidad como esta, como sí lo hizo Pablo cuando le escribió a Timoteo que tiene que batallar contra la comunidad de su tiempo. En este caso, no. Encontramos entonces aquí una iglesia muy particular, una iglesia sui generis que tiene características particulares porque está en una región que no es tan fácil el evangelio, no es tan fácil. En medio de todo esto, encontramos entonces la petición del apóstol, el apóstol pidiendo, y allá en el versículo que acabamos de leer, el versículo 9, está diciendo el apóstol, por lo cual también nosotros, estamos hablando de Pablo, Timoteo, que están escribiendo, desde el día que lo oímos, aquella circunstancia que Epafras le dijo, que no solamente tiene que ver con la ciudad, sino que ahorita vamos a ver a qué se refiere, no cesamos de orar por vosotros, no cesamos de orar por vosotros. La gran pregunta, para no descontextualizar el versículo, es entender y saber qué es lo que han oído. Porque dice el texto, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos. ¿Qué es lo que Pablo y Timoteo oyeron? Nos podemos imaginar una gran cantidad de cosas. Pero lo que es cierto es que no tenemos que imaginarnos nada. Tenemos que viajar algunos versículos atrás y saber qué es lo que oyeron. ¿Qué es lo que oyeron? Versículo número 3. Siempre, dice la palabra del Señor, orando por vosotros, damos gracias a Dios de nuestro Señor, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído, dice el apóstol, habiendo oído. Así que el apóstol Timoteo han oído algo. ¿Qué oyeron? Miren lo que oyeron. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Lo que oyó el apóstol, lo que oyó Timoteo a esta iglesia que está en esta comunidad es justamente, ¿verdad?, la fe en Cristo, la fe de ellos en Cristo Jesús y el amor que tienen a todos los santos. Parece ser que en medio de esta comunidad una característica de la iglesia es que tienen una fe muy grande en el Señor Jesucristo. Dice él, habiendo oído de vuestra fe en Cristo
Jesús. Es una iglesia creyente, es una iglesia adoctrinada, es una iglesia que cree en Cristo Jesús y que como consecuencia de su fe, dice la Biblia, ¿no? Además de esta fe en Cristo Jesús, el amor que a partir de este conocimiento tienen a todos los santos. Entiéndase, todos los santos no es todos los santos que están en nichos, sino todos los santos que son parte de la iglesia visible del Señor. Todos aquellos que han sido redimidos por Cristo y que se les ha dado la santificación, este proceso, esa santidad en la cual van creciendo. Más adelante, el apóstol le va a decir a los colosenses, esos que están santos, estos que caminan en el proceso de la santificación, que hagan morir lo terrenal en ellos, parte del proceso de la santificación. Así que lo que está diciendo aquí es que oyó de su fe, pero también del amor que tienen a todos los santos. Una iglesia muy, muy amorosa, muy amorosa. Me parece que si nosotros tuviéramos una carta de un apóstol como el apóstol Pablo, o nos encantaría saber de Jesús, que nos dijera su opinión, ¿cómo es nuestra iglesia? Nuestra iglesia, Dios es amor, es una iglesia que verdaderamente profesa una fe auténtica por Cristo Jesús. ¿Se oye esto de nosotros en la calle? Es decir, la gente alrededor, las iglesias vecinas, nuestro propio presbiterio, el sínodo al que pertenecemos, la asamblea, el país, el mundo, ¿habrá oído? ¿Estará enterada el mundo a nuestro alrededor de nuestra fe en Cristo Jesús? ¿Nos conocerán por esto? Es una cosa muy interesante porque ¿cómo somos conocidos? Acuérdense que Pablo no conoce físicamente la iglesia en Colosas, pero él conocía la iglesia de oídas por lo que le contaban y había oído de la fe que tenían en Cristo Jesús. Me encantaría, ¿verdad?, ir caminando por ahí, por donde vaya yo caminando y que me dijeran, ¿es usted de Dios, es amor? Sí. ¿Cómo se oye de su fe en Cristo Jesús? ¿Será que esto diga de nosotros? ¿Será que esto se comente entre pasillos en algunos lugares eclesiásticos? Sería lindo saberlo. Pero más que saberlo, sería lindo que esto fuera en realidad así. Que supiera la gente y que oyera de nosotros nuestra fe en Cristo Jesús. Pero no solo esto. ¿Será que la gente a nuestro alrededor ha oído del amor que tenemos a todos los santos? ¿Nos amamos profundamente entre nosotros, santos en el Señor, santos y fieles en el Señor? Acuérdense que Él está saludando a la iglesia como a los santos y fieles. Nosotros somos los santos. ¿Hay amor entre nosotros? ¿Amor profundo? Ese amor inquebrantable, ese amor de dar la vida uno por otro a pesar de que tengamos diferencias. ¿Se oye afuera entonces de ese amor? Yo conozco iglesias en donde se escucha cuántos pleitos hay ahí. ¿Cuántas diferencias? ¿Cómo se odian esos hermanos? ¡Qué barbaridad! ¿Será que nosotros en la iglesia, la gente de afuera, oiga de nuestro amor entre nosotros? El Señor Jesucristo le dijo a sus apóstoles, ¿saben qué? En esto conocerán en el mundo que son mis discípulos, que os améis los unos a los otros. ¿Nos ubica la comunidad así? La comunidad cristiana, la comunidad a nuestro alrededor. Pablo oyó eso sin conocer la iglesia físicamente. Se oye de su fe en Cristo Jesús, pero se oye del amor que tienen a todos los santos. A todos los santos. En el versículo 9, Pablo ora y dice, como ya lo mencionamos, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, esto, de la fe en Cristo Jesús y del amor a todos los santos, por esto, en una iglesia que no conoce, dice, no cesamos de orar por vosotros. No cesamos de orar por vosotros. ¿Por ahí suena un teléfono o es mi imaginación? No cesamos. No paramos. Como que se me antoja pensar, si esta iglesia es muy fiel a Cristo Jesús y se aman profundamente entre todos los santos, pues ya no oremos más, es una iglesia perfecta. Es una iglesia que lo tiene todo. Pero con todo, el apóstol dice, de él y de Timoteo no cesamos. No dice que solamente él involucra a otros. No cesamos de orar
por vosotros. No debemos dar por sentado que una declaración de nuestros labios, de nuestra fe en Cristo Jesús y de amor entre nosotros es suficiente. La oración es absolutamente necesaria en medio de esta circunstancia, porque el enemigo está listo y presto para hacer que nosotros perdamos nuestra fe verdadera en Cristo Jesús, y va a estar presto para que nosotros no nos amemos. Va a estar presto para que nosotros no tengamos amor para con todos los santos. Va a meter cizaña. Va a hacer todo lo posible para que nos desviemos de nuestra fe. Por eso es importantísimo, y el apóstol Pablo está diciendo, oramos y no cesamos de orar. La oración constante. Pero el contenido de su oración, le damos gracias a Dios porque está registrado, dice, no cesamos de orar por vosotros, y aquí está, y de pedir. Y entonces viene la petición. Lo que pide el apóstol es que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Lo que está pidiendo el apóstol es que seamos llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Saben qué, hermanos? Tenemos que pedir para que seamos llenos del conocimiento de su voluntad. Piensen esto, el conocimiento de su voluntad. No es solamente necesario conocer a Dios, como también es importante conocer la voluntad de Dios. Conocer a Dios, tener un conocimiento intelectual de Dios está bien, pero no es completo. Hasta las personas incrédulas creen en Dios, que hay Dios. Santiago lo dice de una manera muy dura. ¿Tú crees que hay Dios? Sí, también los demonios creen, pero tiemblan. Creer en Dios está bien, es perfecto, pero una cosa es conocer a Dios y otra es conocer su voluntad. Yo puedo decir, conozco a Dios, lo conozco. ¿Y qué quiere de ti? No lo sé, pero lo conozco. ¿Y qué quiere de la iglesia? No tengo idea, pero lo conozco. ¿Y qué quiere de tu vida en adelante? No lo sé, pero lo conozco. ¿Será suficiente? ¿Será suficiente con conocer a Dios, pero no conocer su voluntad? Amados hermanos, la iglesia se caracteriza por conocer a Dios. Es una iglesia cristiana, es una iglesia presbiteriana. Conocemos a Dios, pero para conocer la voluntad de Dios necesitamos su palabra, necesitamos estudiar y necesitamos otros ingredientes. Y el apóstol dice, ¿verdad?, que está orando sin cesar, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Que estén enterados de lo que Dios quiere. Que estén enterados. En algunas ocasiones, coloquialmente, podemos decir entre nosotros, pues sí me conoces, pero ¿sabes quién soy? ¿Cómo me llamo? Pero ¿sabes lo que anhelo? ¿Sabes lo que siento? ¿Sabes lo que hay en el fondo de mi corazón? No me conoces en realidad. Porque si supieras lo que yo quiero, lo que me gusta, mis anhelos, entonces me conocerías más profundamente. Pero, amados hermanos, conocer al Señor es una cosa, pero conocer su voluntad es otra cosa. Y dice el apóstol que está orando sin cesar, pidiendo que sean llenos. Esta iglesia que ama a Cristo Jesús, esta iglesia que ama a todos los santos, que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Este conocimiento entonces no es un conocimiento abstracto, no es un conocimiento acartonado, no es llenarnos de información. ¿Sabe una cosa? Podemos aprendernos el Padre Nuestro, el Salmo 23, los 10 mandamientos, el credo de los apóstoles, los libros de la Biblia y con todo desconocer a Dios. Porque necesitamos el conocimiento de su voluntad, encarnarla. Por eso Él añade en sabiduría, toda sabiduría e inteligencia espiritual. Sabiduría espiritual, inteligencia espiritual. Que podamos escudriñar su palabra y encontrar ahí lo que el Señor quiere de nuestra vida. Aunque lo que encontremos aquí y sepamos aquí y se predique desde este púlpito aquí,
diciéndonos lo que Dios quiere de nosotros, no nos convenga o no nos venga bien o nos caiga mal. Necesitamos nosotros ser también el objeto de la oración del apóstol Pablo para que la iglesia, Dios es amor, sea llena del conocimiento de su voluntad en sabiduría y toda inteligencia. ¿Para qué? ¿Para qué necesitamos esto? ¿Para qué necesitamos nosotros conocer su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual? Dice el versículo 10. Porque es la única manera, dice, no dice así, pero dice, para que andéis como es digno del Señor. Necesito conocer su voluntad para que ande como es digno del Señor. ¿Y de qué otra manera puede ser? ¿Cómo debemos andar dignos? ¿Cómo podemos andar dignos del Señor? Si no conocemos su voluntad, si conocemos la voluntad de otra persona, ¿cómo se anda dignamente delante del Señor si no conozco su voluntad? Pues conocer su voluntad y que tengamos este espíritu de sabiduría e inteligencia espiritual es para que andemos como es dignos del Señor. Amados hermanos, oro al Señor para que el Señor permita que esta iglesia ande digna delante del Señor, que ande como es digno delante del Señor. Es tarea de la iglesia, es tarea de ustedes. Es parte del proceso de la santificación. Dios no les va a traer todo resuelto. Necesitan el conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. El propósito, amados hermanos, es que anden como es digno del Señor. No debemos andar como es digno del pastor. No debemos andar como es digno del consistorio. Debemos andar como es digno del Señor. Y para eso necesitamos un conocimiento especial. Por eso la sabiduría y la inteligencia espiritual. Porque si yo quiero ser digno de mi padre, digno del pastor, digno del consistorio, digno de alguien, es muy fácil, hago lo que me piden. Pero para ser digno del Señor, necesito este conocimiento espiritual profundo de su voluntad. Y solamente se adquiere por la sabiduría e inteligencia espiritual. Como es digno, dice el apóstol. Oro, no ceso de orar por ustedes, por este conocimiento de su voluntad, que sean llenos para que anden como es digno del Señor. Y añade el apóstol 4 frases, las cuales son importantes para andar como es digno del Señor, las cuales nos asoman un poquito en lo que nosotros tenemos que conocer de su voluntad. La primera cosa que dice, y solamente las voy a mencionar, dice en primer lugar, agradándole en todo. Versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Y agradarle en todo, amados hermanos, es en todo. No es agradándole en la iglesia y en el trabajo hagan lo que quieran. En la casa es distinto. No. Agradar al Señor en todo involucra nuestra vida entera. Donde quiera que nos movemos, a donde quiera que vayamos, con quien quiera que estemos. Agradando al Señor en todo. Para agradar al Señor en todo necesitamos ser llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Sabe qué? Si no estamos agradando a Dios en todo, no estamos llenos del conocimiento de su voluntad. Nos está faltando conocer su voluntad. Porque lo que el Señor quiere es ser agradado en todo. En todo. Y por cierto, también en todos los lugares. Pero además, andar como es digno del Señor no solamente es agradándole en todo, sino además tenemos la responsabilidad de llevar fruto en toda buena obra. Llevar fruto en toda buena obra. No puede ser diferente. Nuestro fruto es justamente el conocimiento que tenemos de su voluntad y llevarlo a la gente.
Mire que una de las cosas que dice un comentarista es que el primer fruto evidenciado de la iglesia de Colosas no tiene que ver con llevar mantas a los pobres, tiene que ver con ese amor importante que tiene para con todos los santos. El fruto más importante al cual Pablo está mencionando aquí, el fruto que es importantísimo, es que nos amemos profundamente. Ese amor fraterno, ese amor que debe de tener la iglesia. Ese es el primer fruto, hermanos. Si no tenemos esto, ¿cómo llevaremos el demás fruto? Pero ese amor que debemos de tener entre nosotros es sumamente importante. Sumamente importante. Esta es la iglesia que anhelamos ser. Es esa iglesia que ande como es digna del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra. Y repito, llevar fruto en toda buena obra es el resultado del conocimiento de su voluntad. Así como agradarle en todo es resultado del conocimiento de su voluntad, llevar fruto en toda buena obra también es resultado del conocimiento de su voluntad. Pero además, tercera cosa, creciendo en el conocimiento de Dios. Creciendo en el conocimiento de Dios. Necesitamos conocer a Dios. Ya lo dijo, pero lo necesitamos conocer y conocer más y más y más. ¿Sabe qué? Una estadística que por ahí escuché, puede ser cierta o no, pero la iglesia evangélica en nuestro tiempo se ha convertido en todo el mundo, se ha convertido en una iglesia de domingo de 1 hora o de 1 hora y media, y cuando ya son 2 horas, ya hay crítica. Ahorita ya vamos a hacer como casi 2 horas. Y todavía nos falta. Nos hemos convertido, la iglesia de este tiempo, en una iglesia de un evento. De un solo evento. Pero ¿qué hay cuando hay estudios bíblicos? ¿Qué hay cuando hay reuniones de oración? ¿Qué hay cuando está la escuela dominical? Ser llenos del conocimiento de Dios o crecer en el conocimiento de Dios, claro, cualquiera de nosotros pudiese decir, yo en casa estudio y leo la Biblia, ¿no? Y además hoy con el internet, bueno, uno puede escuchar cualquier cantidad de cosas. No todas buenas, pero uno las puede escuchar. Pero crecer en el conocimiento de Dios, el Señor ha provisto a la iglesia de esta responsabilidad también. Y tomar una clase, estudiar la Biblia juntos, es parte de la responsabilidad que tenemos como iglesia. Ahí se puede evidenciar el conocimiento, ser llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Cómo puede ser diferente? ¿Cómo puede ser distinto? Pero lo otro, dice el apóstol, es que seamos fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dice el apóstol, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, y además tenemos que ser fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria y además con gozo. Fortalecidos con todo poder. En tanto nosotros agradamos al Señor en todo, en tanto llevamos fruto de buena obra y crecemos en su conocimiento, esto será el ingrediente esencial para ser fortalecidos con todo poder. Cuando no se dan estas condiciones, no estamos fortalecidos, estamos debilitados. Cuando la iglesia está débil, no crece, se pelea entre sí misma. No estamos andando como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, ni creciendo en el conocimiento de Él. La iglesia que anhelamos ser, la iglesia que nosotros anhelamos es que sea fortalecida con todo poder, conforme a la potencia de su Dios. El apóstol está orando por esto, no cesa de orar por esto. Yo no soy el apóstol Pablo. Pero hoy es mi última predicación en esta iglesia. Y oraré
Y no cesaré de orar, pidiendo al Señor que les llene del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Vamos a hablar. No merecemos tu atención, Señor. No la merecemos. Pero sí anhelamos ser llenos del conocimiento de tu voluntad. No a partir de nuestras propias deducciones, ni del resultado de una reunión, sino que seamos llenos del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Queremos, Padre, que esta iglesia ande como es digna del Señor. Queremos que esta iglesia, amado Padre, te agrade en todo, lleve fruto en toda buena obra y que crezca en tu conocimiento. Porque de esta manera, Señor Dios, será fortalecida con todo poder conforme a la potencia de tu gloria. Y así, con gozo, daremos gracias a ti, Señor, que nos haces aptos para participar de tu herencia entre los santos en luz. Gracias, Señor, por tu palabra. Que nunca sea parte tu palabra de este púlpito y que tú seas honrado en todo lo que sea. Permítenos, Padre, entonces ser llenos del conocimiento de tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén.